¿Cuáles van a ser los 5 retos más importantes que enfrentará el gobierno de López Obrador en México? Pues sí, amigos de Opiniones Actualidad, López Obrador se ha hecho con la victoria en las elecciones de México con poco menos del 54% de los votos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el nuevo presidente de México afronta diferentes retos que debe tener la capacidad de cumplir. Esos desafíos son desafíos muy importantes, como veremos a continuación, y con el tiempo vamos actualizando la información para saber si López Obrador está cumpliendo esas promesas y esos desafíos que se le acercan, sobre todo con el país vecino, con Estados Unidos. Vamos allá. Los 5 retos de López Obrador, el nuevo presidente de México. La inseguridad y la violencia. El número de homicidios en México fue en aumento durante el sexenio de Peña Nieto. De 2012 a 2018 ha estado gobernando Peña Nieto en México. Y en 2017 se disparó hasta superar los 29.000 asesinatos en todo el país, convirtiéndolo en el año más violento en 2 décadas, cuando comenzaron los registros. La mayoría de las víctimas son atribuidas a la violencia de los cárteles de la droga, en el marco de la guerra contra el narcotráfico que se inició en 2007. También el número de desaparecidos es elevado. Según cifras oficiales, asciende a unos 37.000 desaparecidos, y hay casos destacados como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Guerrero, en el sur del país. Se trata de uno de los escándalos que marcaron el actual gobierno. La corrupción. Después de la inseguridad y de los asesinatos que ha habido en México, es uno de los problemas que más preocupa a los mexicanos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, un 59,5% de los mexicanos mayores de 18 años dijeron haber tenido experiencias de corrupción con autoridades de seguridad pública, es decir, con los policías en 2017. También señala que solo un 17% confía en los partidos políticos, cifra que se explica por los más de 12 exgobernantes que han sido detenidos o están prófugos a ser acusados por diversos delitos. Varios pertenecen o pertenecían a las filas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI de Peña Nieto, y en 2014 él mismo se vio involucrado en un escándalo por supuesto conflicto de intereses conocido como la Casa Blanca. Curioso nombre, después de todas las relaciones estrechas que ha habido con el señor Obama y las relaciones malas que hay ahora con el señor Donald Trump. ¿Podrá López Obrador acabar con la corrupción? Parece que siempre estamos diciendo lo mismo con todos los presidentes de todos los países, sobre todo los latinoamericanos. Pero después seguimos viendo la misma corrupción con un presidente o con otro. Le daremos tiempo a López Obrador para saber si realmente es otro Peña Nieto o no. La relación con Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 tensó significativamente, como ya sabemos, las relaciones con México. Los ataques verbales del presidente estadounidense hacia los migrantes se tradujeron en un endurecimiento de sus políticas migratorias y en reclamos hacia su vecino sureño por, según Donald Trump, permitir el paso ilegal de extranjeros en sus fronteras. La insistencia en la construcción de un muro en los más de 3.000 kilómetros de frontera compartida, así como críticas por la presencia de cárteles y el tráfico de drogas, también provocaron indignación y fuertes respuestas por parte del gobierno mexicano. ¿Podrá López Obrador intentar adentrarse en esa comunicación necesaria e imprescindible entre Donald Trump, es decir, entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano? El comercio. México se encuentra ahora mismo en plena renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TLCAN o NAFTA, con Estados Unidos y Canadá, un proceso que inició en agosto de 2017 a insistencia de Donald Trump, que no está contento con el acuerdo vigente desde 1994. Las tensiones comerciales con Estados Unidos tienen que ver también con la imposición de aranceles a la importación de aluminio y acero, una medida que México correspondió con más aranceles a distintos productos estadounidenses. Aunque México no está solo en esta lucha por los aranceles, yo lo llamaría así, lucha por los aranceles, dado que Europa y Canadá también tienen esa mosca detrás de la oreja que les hace ver que Estados Unidos no está siendo justo en el Tratado de Libre Comercio que existe hoy en día en el mundo, que es llamado coloquialmente globalización. La pobreza. Cabe recalcar aquí que muchos países tienen grandes déficits en el tema de
la riqueza de sus ciudadanos, es decir, de la pobreza. La pobreza está creciendo en el mundo a pasos agigantados. Es decir, quiero recalcar aquí que no es solo problema de México, sino que esto se está convirtiendo en un problema de todos los países en conjunto. Pese a que México es la 15ª economía a nivel mundial y es la segunda más grande de América Latina después de Brasil, el crecimiento económico de 2,3% anual es visto por algunos sectores como un estancamiento. Según cifras oficiales del gobierno mexicano, más de 53 millones de mexicanos viven en situación de pobreza, más del 43% de la población. La población total en México son 123 millones aproximadamente. A esto se suma que el salario mínimo promedio es de 88,36 pesos diarios, unos 4,60 dólares, los más bajos de la región. ¿Podrá hacer López Obrador que gran parte de estas familias no tengan que sufrir tanto las consecuencias de la pobreza? ¿Podemos incluir aquí la pobreza dentro del problema del narcotráfico? Cuando alguien es pobre no tiene nada que perder. Es normal que se meta en cosas ilegales si eso le da dinero. ¿No lo haríais vosotros por vuestros hijos? Pues bien, la situación es complicada. López Obrador está contento por haber ganado las elecciones, pero a su vez es un momento crítico para la economía, sobre todo de la región latinoamericana, no solo de México. Con tambores de guerra por un lado y por otro, sobre todo comercial, en el tema de los aranceles, es de vital importancia que López Obrador mueva sus fichas del ajedrez de manera inteligente, puesto que cualquier movimiento en falso puede hacer que México caiga en una recesión que puede ser mortal para algunas personas que ya están en el umbral de la pobreza. Más del 43% de las personas en México son pobres oficialmente. Es un caos, porque esa pobreza hace que el narcotráfico vaya en aumento. Y es algo totalmente lógico, porque las familias tienen que sobrevivir de alguna manera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué medidas va a tomar López Obrador para rebajar la pobreza, es decir, repartir la riqueza e intentar a su vez demoler el sistema del narcotráfico en México? Cabe recalcar que la mayoría de los problemas que tiene México, que tiene que afrontar el gobierno mexicano de López Obrador, también está en otros países. Hoy nos hemos querido enfocar en México por el tema de que López Obrador ha ganado las elecciones recientemente, hace apenas 2 días. Pero también veremos otros países que también tienen los mismos problemas o peores. Y cómo puede ser que algún presidente nuevo pueda hacer que la cosa cambie, la situación cambie. ¿Confiamos en los políticos? ¿Creéis que puede cambiar la situación económica en México gracias a López Obrador? Ahí tenéis la caja de comentarios abajo para permitiros comentar vuestra opinión y teorías sobre el tema de López Obrador. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos.